vamos en continuación, pero quizás en una manera un poco diferente hoy en la tarde, en seguir hablando de poca fe, o como estamos hablando la semana pasada, levántate y levántate otra vez hasta que los corderos se conviertan en leones. La Biblia dice que Pedro comenzó, diga conmigo, comenzó a hundirse. ¿Está conmigo? Tal vez en su vida hay momentos en los cuales comienza de, pero Jesús no lo va a dejar. Él dijo, no tenga miedo. Más bien, en vez del miedo, que tenga ánimo. Clavamos esto en nuestra mente ahorita. Cuando hay miedo en su vida, cambie por ánimo, porque Jesús ya está prometiendo a nosotros que podemos cambiar el miedo por ánimo. ¿Por qué? Porque Él está aquí. Levántate y levántate otra vez hasta que puede convertir de cordero a león. Aquí tenemos una espada. Pero, ¿cuántos de ustedes, señorita Benítez, tienen una espada del Espíritu que se llama la palabra de Dios? ¿Qué más hizo tener una espada? Pero, ¿qué quería decir Jesús con poca fe? Poca fe está bueno porque poca fe puede caminar sobre agua aparentemente. Los demás de los discípulos, ¿dónde estuvieron ellos? Dentro de la barca haciendo nada. No hay condenación a ellos, pero no hay cómo podemos llegar a un punto donde, bueno, basta mi fe. Esta palabra poca, cuando Jesús dijo a Pedro, poca fe, era una palabra griega, oligopistos. Oligopistos. ¿Ok? Diga conmigo, oligopistos. Ya estamos hablando en griego. Pero es una sola palabra que se une poco con la palabra fe. Pero ahora es como una sola palabra. ¿Qué significa? Pequeño en número, baja en cantidad. De hecho, que describa a alguien sordo a oír la voz de Dios. Diga conmigo. O alguien desinteresado en caminar íntimamente con Jesús. Se trata directamente con Dios y con Jesús, porque la palabra pistos es parte de donde viene la palabra fe. Es una palabra que se refiere a Jesús reprendiendo el problema de no poder escuchar su voz. Yo repito, 5 veces Jesús usó esta palabra con sus discípulos. 5 veces. Y cada vez que usó esta palabra, oligopistos, era cuando dudaba la palabra que Jesús estaba dando. Yo creo que Pedro, imaginando yo, que nunca antes había ni soñado de asociarse él con este nombre, con esta palabra, porque sin duda Pedro pensaba que era hombre de fe, ha visto milagros, ha participado en dar la comida a los 5,000 y etcétera, etcétera. Pedro, valiente Pedro, honesto Pedro, y ahora está dudando el Señor. ¿Será posible que aún hermano Douglas puede dudar al Señor? Nada, jamás. Eso es lo que imagino yo que Pedro pensaba de sí mismo. Pero, ¿dónde están nosotros? Sin duda Pedro pensaba que su corazón era fuerte, porque era un poco imposible
¿Sí o no? Yo creo que muchas veces nosotros ni siquiera conocemos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque Pedro, imagino, estaba asustado, él está asombrado de que ¡oh! Jesús me está declarando que yo tengo poca fe. Pero muchas veces los que son fuertes en sus propios pensamientos deben tomar cuenta de que probablemente está al punto de tener, como le digo, toda su confianza, como es sacudido, temblado, porque cuando piensa de que yo soy fuerte de corazón, yo tengo fe, yo puedo mover las montañas y ya estoy marchando bien. Tenga cuidado porque de repente su confianza, la tierra que usted dice que es tan firme, puede comenzar de moverse un poquito. Y de repente las cosas no son como, yo pensaba que yo tenía todo arreglado, mi vida ya estaba así en un formato, yo tenía todas las cosas arregladas que me conviene y ahora todo es contrario. Imagínese eso. ¿Está conmigo? Diga esto conmigo. Estamos en la barca. ¿Cuántos quieren estar en la barca? Bueno, yo quiero estar en la barca. Pedro estaba en la barca. Los discípulos estaban en la barca. Y yo veo como la barca así como la iglesia. Yo quiero estar en la iglesia. Pero ¿cuántos saben? A veces que tenemos que tener el corazón de león, de bajar de la barca y comenzar a hacer algo que nunca antes hemos hecho. No estar cómodos o peor asustados en la barca, agarrando la orilla de la barca y quizás hasta vomitar por tantas olas y grandes que hay. Porque el temor resulta en duda y la duda entre la fe grande para convertirlo a fe poca. Por eso levántate una vez más. Estamos en una batalla de fe y de repente el enemigo gana un gol, un punto. Ya no. No, levántate otra vez. Porque si no, nuestra fe va a cambiar de grande a poca o de repente a nada. Dios tiene para nosotros tesoros en su reino, en lo que yo tengo aquí, la caja que se llama, no hay tal cosa como imposible. Dentro de esta caja hay ¿qué? Tesoros de que donde yo estoy, donde todo parece como imposible, ahí no hay tal cosa como imposible. ¿Cuánto quiere ver lo que hay aquí adentro? Todavía no. Se requiere fe. ¿Cuántos están listos para caminar sobre agua? En unos 15, entre, no sé, ¿cuántos hay aquí? ¿Cuántos quieren caminar sobre agua? Hay que tener fe para poder ver lo que hay adentro. Yo digo que nadie debe pensar de sí mismo más allá de su propia experiencia. Mire, es una cosa por mí quizás decir a este muchacho de 12 años de edad, 11, ¿cuánto tiene? ¿Ok? Tiene 11 años de edad. ¡Qué gran hombre de fe! Mucha experiencia, o tal vez realmente no tanta experiencia. Pero no debemos pensar nosotros más allá de nuestra experiencia. Yo no sé, más bien yo no sé qué ha pasado a este muchacho. Yo ni sé que todas las cosas que ha luchado en la vida. Yo no puedo decir si es hombre de poca fe o de grande fe. Jesús sí lo sabe. ¿Está conmigo o no? Porque
la práctica de la vida es la verdadera medida de fe. Es una cosa estar seguro en la barca, así agarrando la orilla, diciendo, ¡pero! ¡Qué ridículo, hombre! ¡Métase aquí en la barca, por favor! ¿Qué está haciendo, hombre? Pero la verdadera medida de fe es nuestra propia experiencia en lo que nosotros estamos pasando. Yo no sé dónde está usted. Jesús dijo a Pedro, qué poca fe. Y yo estoy pensando, ¿dónde estoy yo? Pedro está caminando sobre agua, pero era según su experiencia. Debemos estar reconociendo las cosas que Jesús ha hecho para tener más fe de lo que tenemos. No sé si me explico. Cada uno de nosotros debemos tener más fe en una mañana que tenemos hoy en día. Porque aunque es fe grande que tiene hoy, para donde vamos a estar en la vida más allá, nuestra experiencia debe estar llevándolo a más fe. ¿Sí o no? Pero ¿cómo podemos conseguir esta fe? Por la experiencia. Pedro estaba en medio de una experiencia. Él estaba convirtiendo ahora a algo que lo va a llevar a más fe. ¿Cuántos quieren ser Pedro? ¿O cuántos prefieren ser Andrés? ¿Cuántos prefieren ser Pedro? ¿Cuántos quieren ser Andrés? ¿A un discípulo nada más? ¿O cuántos quieren llevar a su fe a algo grande? Escuchen. Tenemos que mantener nuestros ojos en Jesús, no viendo los vientos, no escuchando la huella de tanto ruido que está sucediendo y las grandes olas. ¿Por qué? Porque esas cosas son distracciones de donde estamos caminando. Porque aún poca fe puede a veces lograr grandes cosas, ¿sí o no? Caminando sobre agua para mí es grande cosa. ¿Y para usted? Pedro, cuando estaba viendo a Jesús, caminaba sobre agua fácilmente. No solamente una agua así tranquila, una agua que estaba de tormenta. Pero cuando quitó sus ojos, en este momento ya no estaba con grande fe, sino con poca fe. Y eso es el peligro de la poca fe. Porque es posible dar un gran paso, pero sin la plena seguridad de lo que es su fe. Si usted empieza a medir sus circunstancias, si era desagradablemente cuando la cosa no va bien con usted, ¿qué pasa? Comienza de, bueno, mis circunstancias, las cosas no van bien, yo no entiendo, yo estaba en la barca, yo estaba cruzando el lago, y donde fallé, yo estaba trabajando ahí, yo estaba en oración, yo estaba tomando clases en instituto bíblico, y yo estaba ayunando, yo estaba diezmando, y todo eso, y ahora ¿qué está sucediendo en mi vida? Simplemente porque hay una tormenta no significa que Jesús no está con nosotros. Podemos estar exactamente donde debemos estar. ¿Está conmigo? Pero es saber la mezcla de fe y duda, en lo cual no tenemos justificación. Pedro no tenía respuesta. Cuando Jesús dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Pedro
no hay razón. Porque Pedro no tenía ninguna razón justificada por dudar a Jesús. Ha visto milagros, ha visto a Jesús haciendo tantas grandes cosas. Y él no podía decir, bueno, Jesús, la razón por que yo tenía duda es porque, bueno, de hecho que no tengo razón. Tenga cuidado que comience de justificar su duda, porque no tenemos razón de dudar a Jesús. Jesús ha sido fiel con nosotros. Jesús ha sido fiel con usted. La tormenta viene y hay vientos. El problema muchas veces con la poca fe es que es muy propensa de apartar de la mirada de Jesús. Oh, Jesús, si eres tú, ok, che, yo, pues, está bueno, me voy, pero... Ese es el problema con poca fe. Comenzamos así caminando sobre agua, bien emocionado, qué macizo es esto, pero las cosas, ¿qué es esto? Las circunstancias, ¿qué pasó? Comencé mi nueva carrera, yo tenía dinero y yo estaba diezmando, bendeciendo a la otra persona, y ahora ¿qué pasó? ¿Será coincidencia que precisamente en medio del lago que comenzó esta tormenta, y precisamente cuando Pedro estaba caminando sobre agua, que de repente las olas fue más grande? ¿Será coincidencia o quizás realmente no? ¿Sabe lo que yo considero los vientos? Yo considero los vientos como, ¿cómo lo puedo decir? Voces. ¿Cuántos han escuchado las voces? Quizás sus compañeros todavía en la barca. Hombre! ¿Qué está haciendo? Ni está seguro que ese es Jesús, porque hace momentos pensaba que era un fantasma, y ahora ¿qué está haciendo? Nuestros propios compañeros. Voces que de repente por un lado, el otro lado, comienza de levantar en contra de mí, de contra usted, de contra de nosotros, y de repente estamos solo para que podamos quitar nuestros ojos de Jesús. ¿Estamos de acuerdo que todo es posible con Dios? ¿Estamos de acuerdo que todo es posible a Él que cree? Entonces, el propósito de las voces y vientos es para no creer. Precisamente en este momento para quitar los ojos de Jesús, porque eso es cuando Pedro comenzó de hundirse. Y Hebreos 12:2 dice que mantenga sus ojos puestos en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Bajó Pedro de la barca, caminó sobre agua para llegar a Jesús, ¿sí o no? Y cuando quitó los ojos de Jesús, ¿qué pasó con Pedro? Comenzó de hundir. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hundir en qué? En la tormenta, en las olas y todo eso, ¿verdad? Porque era lejos de tierra firme. ¿Cómo suponen que regresaron a la barca? Caminando sobre agua. La Biblia dice que no fue hasta que después de que subieron la barca se calmó los vientos. Jesús está con nosotros. No quitas los ojos de Jesús.
Vamos a regresar a la barca. Vamos a regresar a la iglesia, donde quizás hay gente no perfecta. De hecho que no somos perfectos, pero somos familia. ¿Está conmigo? No mira a lo natural y esperar algo sobrenatural. No va a suceder. Tenemos que estar mirando a lo sobrenatural para ver algo sobrenatural. Y lo sobrenatural nos asusta nosotros que estamos acostumbrados a lo natural. Jesús vive en una área que se llama no hay tal cosa como imposible. Ahí donde Él vive. Y Él pagó por todo lo que necesitamos. Toda nuestra sanidad, toda nuestra paz, todo nuestro gozo, toda nuestra paciencia. Tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios. Diga conmigo, palabra de Dios. Y nosotros somos tan expertos que cuando estamos caminando tenemos fe y de repente viene una tormenta que no esperábamos. De hecho, ¿cuántos esperan la tormenta? ¿Ah? Porque si supiera que va a haber una tormenta en medio del lago, ¿cuánto hubiera ido? Ninguno de nosotros, gallinas. Pero Jesús sabe que somos gallinas, ¿verdad? Entonces, Él dice, vaya al otro lado y yo le encuentro para ahí. Y en medio encontramos una tormenta. Levántate. Y levántate, y levántate hasta que los corderos se conviertan en leones. Pero nosotros a veces ¿qué tiene que pasar para levantar? Primero es que caer. Entonces estamos caminando y caemos. Levántate. ¿Ok? Levántate. Ahora, ¿qué pasa de nuevo? ¿Cuántos de ustedes solo van a caer una vez? ¿Solo una vez caídos? No, entonces ¿qué va a pasar? Vamos a caer otra vez. Pero nosotros con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿dónde viene la fe? De la palabra de Dios. Por oír y oír la palabra de Dios. Es decir, de usar la palabra de Dios contra el enemigo. Hermano, levántate, levántate. Estamos bien, mira. ¿Cuántos de ustedes son el otro cristiano? El otro que agarra la espada del Espíritu y comienza a decir, hombre, ¿callaste otra vez? ¿Ah? ¿Cuántas veces vas a caer? ¿Pero qué estamos haciendo? Oh no, en amor, hermano, yo quiero que entienda. Yo quiero ayudarle, hermano, ¿ok? ¿Sí o no? Porque la palabra de Dios dice, en vez de usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que es la verdad para defender a nuestro hermano, ¿está conmigo? Mientras que nosotros, porque Él está caído, Él no está peleando ningún enemigo en este momento. Pero en vez de usar la palabra de Dios contra nuestros hermanos, ¿por qué no defendemos a nuestros hermanos hasta que Él puede caer y de repente Él ya también está usando la palabra de Dios? ¿Sí o no? Juntos usando la palabra de Dios contra el enemigo, en vez de aquí todavía tratando de superar de que ese hermano se levante, que no puede levantar porque nosotros mismos estamos regañándole. ¿Sabe qué está dentro de esta caja? Todas las cosas que en este momento usted piensa que es imposible todavía.
Porque nosotros vivimos en lo que muchas veces consideremos imposible. Pero con nuestros ojos puestos en Jesús, ¿qué es imposible? ¿Qué ha hecho Jesús? Perdón, déjeme preguntarle, ¿qué más tiene que hacer Jesús para hacer lo imposible? Nada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Creer? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Bajar la barca? Jesús ha hecho todo. Él tiene todo para nosotros. ¿Qué necesito hoy? ¿Gozo? En el lugar donde no hay nada, no hay tal cosa como imposible, es sacar gozo. Tengo gozo. No, pero necesito sanidad. Tráigame sanidad. ¿Qué tengo que hacer para la sanidad? Mis oraciones no están funcionando. ¿Será que tengo que orar en otra forma? Jesús, necesito sanidad. Y Jesús te está diciendo, ya te había dado. Vaya a sacarlo por fe del donde no hay tal cosa como imposible, en donde yo he depositado todo que necesita y sacar entonces que necesita sanidad. ¿Qué hizo Jesús? Nada, porque ya lo había hecho, ya lo tiene depositado para nosotros. Ay, no, pero yo no sé si tengo que orar más, yo no sé si tengo que ayunar, yo no sé si tengo que perdonar, sanidad ahí está. Todo es posible a él que cree. Pero hay que ir a donde no hay tal cosa como imposible y sacarlo, porque ya está. Dice que tiene problemas de finanzas. Jesús lo tiene. Él tiene finanzas. No, es que yo tengo que hacer eso, y tengo que hacer esto, que tengo que hacer eso, y que tengo que hacer eso. ¿Qué más? Creer. ¿Cómo lo va a traer? Depende. ¿Cómo lo va a sacar? ¿Será que necesita amor? Porque ¿cuántos saben? A veces necesitamos amor. Ahí está, Jesús tiene amor para nosotros. Tal vez necesitamos bondad. Ahí está. ¿Qué más hizo Jesús? Nada, porque ya lo hizo todo. Consumado es, dijo. No hay tal cosa como imposible. Si Pedro puede caminar sobre agua, usted mismo puede tener paciencia. Imagínese. ¿Qué necesita? Aquí está. Ni le voy a enseñarle qué más hay. Pero hay cosas aquí que me gustaría compartir. ¿Cuántos necesitan paz de vez en cuando? Diga conmigo. ¿Cuántos necesitan paz? Diga conmigo. ¿Quién necesita paz? Necesita paz. ¿Qué tiene que hacer? No. Venga. Tiene que ir. ¿Usted necesita paz? ¿O ella? ¿Quién necesita paz? ¿Usted necesita paz? Bueno. ¿Qué va a hacer para sacar paz? Ya es suya. Eso es todo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacemos? Con la fe. Jesús, si en verdad no hay tal cosa como imposible, invítame a sacar paciencia, paz, finanzas, prosperidad, éxito, fe. Jesús no tiene que hacer más. Es nosotros que tenemos que bajar la barca. Lo que es ahora poca fe. ¿Por qué? Yo pienso que quizás Pedro dentro de la barca tenía mucha fe. Pero cuando bajó la barca tenía poca fe. ¿Por qué? Porque él está caminando sobre agua, no está en la barca. La fe que necesita por dentro de la barca es menos que necesita por estar sobre el agua.
ahora con esta experiencia, su sombra puede sanar los enfermos.